La cosa se pone interesante a partir de febrero 2024. ¿Qué vamos a tener? Mira, tenemos un ciclo de 248 años, que es un ciclo de destrucción, Cuéntanos un poquito, para alguien que a lo mejor pueda que nos esté viendo por primera vez, ¿cómo es posible que casi todo lo que tú predijiste para 2023, ¿no?, se haya cumplido? Realmente es muy satisfactorio para mí porque este método que yo utilizo es un método que lo vengo desarrollando ya 25 o 30 años. Entonces es un método que a lo largo del tiempo ha tenido la aportación de la experiencia. Porque si bien es cierto, el método es matemático y me permite a mí poder saber cuáles son los ciclos, cuáles son los biorritmos, cuáles son los momentos, cómo funciona la estadística, esa lectura, para que sea una lectura eficaz y sea contundente, se necesita una experiencia, ¿no? Entonces ya son muchos años que tengo en este campo y pues trabajar con empresarios, con políticos, con personalidades en diferentes países, diferentes continentes, me permite poder hacer esas predicciones. Esto en el campo más personal, quiero decir, un empresario, un político, un líder, pero también suelo hacer entrevistas y suelo proponer, como quien dice, cartas abiertas en relación a lo que serían las predicciones mundiales, tanto mundiales como nacionales. Hay algunos países con quienes conozco la realidad de cerca y me permite con mi método poder prever situaciones en las diferentes áreas. Eso es lo bonito y lo apasionante de mi método, que no solamente me permite saber cuáles son los ciclos, los biorritmos o cuál es el momento álgido, estático o en declinación, sino que también me permite saber el área de acción. Área de acción quiero decir área económica, quiero decir área comunicativa, recursos humanos, quiero decir área de salud incluso, quiero decir, por ejemplo, áreas administrativas, comunicativas, publicitarias, comunicación interna, externa, proyección, crecimiento, expansión, recursos humanos. O sea, cuando uno trabaja con una empresa, yo siempre digo que una empresa es la manifestación del propio empresario. Y si consideramos que un empresario es una persona, tenemos que considerar que cada una de las personas y de los individuos somos mundos enteros y complejos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aunque yo trabajara con dos empresas del mismo sector, una de mis cualidades es la personalización. Quiero decir que mi trabajo es total y absolutamente personalizado para un entramado, para un tiempo, para una mentalidad, para una idea, para un deseo, para unos objetivos de un empresario puntual. Entonces, es eso. Yo creo que el secreto del éxito a día de hoy son los años de experiencia. ¿Por qué? Porque el método sigue siendo el mismo. Lógicamente, a lo largo de los años he podido incrementar, incorporar otras herramientas, como por ejemplo la inteligencia artificial, que yo la vengo utilizando ya hace más o menos unos 10 años atrás, ¿no? Yo siempre digo, bueno, no siempre, pero últimamente digo que existen dos tipos de inteligencia artificial, la analógica y la digital. Lo que se ha conocido a día de hoy es la inteligencia artificial digital. Pero antes de esta digitalización había ya una inteligencia artificial que era analógica. Para ponerte un ejemplo, una calculadora, de la que hemos conocido cuando tú y yo estábamos en la escuela, cuando estábamos en la universidad, es una inteligencia artificial analógica. Lo que pasa es que en ese tiempo nadie le daba bola. Y ahora con esto de la inteligencia artificial digital, pues todo se ha apresurado. Entonces, ese es un poco el kit del asunto. Y por otro lado, creo yo, la pasión, la disciplina, la obcecación
y el placer que tengo de investigar Ujú. cada uno de mis clientes como entregar mi propia vida. Entonces, ese kit a lo largo de los años, y ahora ya con la madurez que tengo y la experiencia que tengo mirando hacia atrás, creo que han sido anclas importantes, columnas importantes para a día de hoy, 2024, en España, en Madrid, tener una empresa líder absolutamente diferencial, Ujú, ujú. exclusiva, y que mis pronósticos y predicciones Sí. sean con una exactitud de un 95%. Ujú, qué bueno. Oye, y para toda la gente que nos está viendo y también para la gente que está aquí en directo, emprendedores, puede que pueda parecer un poco básica la pregunta o muy obvia, pero ¿por qué para un emprendedor, oye, puede ser importante que puedan adelantarse un poco a los acontecimientos, esas tendencias? ¿Por qué puede ser importante para el emprendedor o empresario? Yo tuve que decidir hace muchos años cuál era el sector donde me quería desarrollar. Tú piensas que yo cuando comencé he tocado muchos palos, o sea, he Ujú, desarrollado y he trabajado con personas. He trabajado en el área pues más terapéutica, en el área más del empoderamiento, en el área deportiva también, que es apasionante. Pero al final, en esa misión ujú, que yo tengo, porque yo soy una persona que trabaja con y por misión, descubrí que yo quería orientar mi esfuerzo, mi trabajo, a los dos hilos que mueven el destino del mundo. qué bueno. Y esos dos hilos que mueven el destino del mundo y el destino de las personas son el campo empresarial y el campo político. Entonces yo entendí claramente hace muchos años, quizás con 22 o 23 añitos, que mi mejor y mayor aportación a la humanidad, a la gente, a las personas, a la comunidad, a la sociedad, no iba a ser de manera individual, porque me iba a demorar mucho en el camino para poder ayudarles. Entonces ahí decidí, me di cuenta que si yo trabajaba de manera piramidal, quiero decir, con las cabezas y con los líderes, Ujú, podía hacer que ese líder, esa cabeza, cuando encontrara esa capacidad de trascendencia, esa capacidad de filosofía, esa capacidad de conciencia, también la pudiera transmitir a los que están por debajo, que son sus trabajadores, sus colaboradores, sus socios, sus propias familias, sus hijos y la comunidad donde se desarrolla. ujú, ujú, Entonces, yo lo he estructurado de esa manera. Por eso que decidí trabajar en el campo empresarial ujú. y en el campo político. Ahora, lógicamente, empresarial en un 98% a día de hoy. Esporádicamente, lógicamente, atiendo a algunas personas que por sus propias necesidades de tomar decisiones y por los riesgos que asumen, pues me Ujú, tienen que consultar. Y por otro lado, en el campo empresarial, en el campo del emprendimiento, también lo he vivido en carne propia y lo he visto en familiares y en amigos y en personas cercanas. Es apoteósico el esfuerzo que hace un emprendedor y una persona para sacar una ilusión adelante. Ya no digo un negocio, ¿sabes? Se transforma en un negocio, ujú, pero como yo tengo la bendición de poder hablar con los empresarios y con los emprendedores de corazón, quiero ujú. decir que conmigo se abren totalmente. Me dicen, mira, Leo, está pasando esto, siento esto, tengo miedo de esto, y yo, perfecto, tranquilo, esto lo vamos a arreglar de esta manera, de esta manera. Entonces ahí también hubo una atracción, Ya, hubo una empatía sí, empatía. mayor de poder ayudar a las personas, hombres y mujeres, que comienzan un proyecto con ilusión Ujú. y que a veces a mitad de camino terminan pues desmotivados, ¿no? Por eso hay una frase que yo digo que dice así: el empresario emprende por el deseo de querer vivir mejor y termina viviendo peor, porque se hipoteca, se endeuda, el nivel de miedo, de agobio, de estrés, de angustia, de incertidumbre Ujú. es lo que a mí me motiva para yo poder dar lo mejor de Ya. mí, y justamente es allí donde yo he enfocado mi servicio, porque yo considero que tener la capacidad de poder prever acontecimientos y generar estrategias, lo dicen mis clientes, me dan
una claridad, Leo, una seguridad personal, un empoderamiento, una confianza que paso de la incertidumbre al disfrute de poder ejecutar y de poder tomar decisiones eficaces con tus recomendaciones, con tus mentorías, con tus consultorías. Arman, nos conocemos, hay buena empatía entre tú y yo, más que el dinero, recibir ese agradecimiento, ese reconocimiento de mis clientes es el mejor y mayor pago que yo tengo, que es al fin y al cabo la mayor satisfacción que yo puedo tener en toda esta carrera, en toda esta carrera, esta profesión que es de consultoría predictiva y estratégica. Qué bueno. Bueno, hablando de emprendedores, antes de meternos en la chicha, ¿no? Por así decirlo, ¿qué te parece si hacemos un poco, no sé si puedo hacer como un resumen de lo que ha pasado en este 2023 para el emprendedor? Y antes de meternos también en 2024, también que nos hables un poco en qué momento estamos a nivel de emprendimiento. El 2023 ha sido un año en el que hemos podido, de manera mínima y poca, pero al menos hemos visto que se han dado para el campo del emprendimiento algunas ayudas, ¿no? Hemos tenido el Kit Digital, que en principio salió, que además se hizo el pronóstico aquí muchos meses antes, que en principio salió solamente para las pymes y después se reguló y ya se planteó también para los autónomos, ¿no? Que dicho sea de paso, tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para todavía poder aplicarlo, ¿no? Esto es lógicamente una ayuda, una aportación de la Unión Europea. Pero además de eso, yo he visto tres cosas interesantes. He visto, por ejemplo, el desarrollo femenino, el desarrollo del emprendimiento femenino de las mujeres, lo he visto más dinámico. He percibido que mujeres jóvenes tienen deseos, bueno, jóvenes y no jóvenes también, tienen el deseo, tienen ya la ilusión, tienen ese valor de poder pensar que se pueden independizar y que pueden generar una idea propia. Esto por un lado me parece interesante, me parece muy bonito, porque creo que tener en el entramado empresarial un equilibrio femenino puede aportar muchísimo, ¿no? Y esto viene justamente con el segundo espacio o con el segundo sector, que sería la creatividad, la innovación y el vanguardismo, ¿no? Entonces, hemos tenido el pasado 2023, un explotar de ideas, un explotar de creatividad, de innovación, de vanguardia, todos desesperados por querer aplicar la inteligencia artificial en algo nuevo y diferente. Pero es que la vida es así y hemos venido para evolucionar y la evolución es prueba-error. Entonces estamos todavía en unos estadios iniciales donde sí yo creo que realmente vale la pena y motivo a los emprendedores que sean arriesgados, que sean valientes y que arriesguen. Y si que tienen que perder, que pierdan, no pasa nada porque se van a volver más expertos. Ese es el segundo factor. Y el tercer factor, a mí me parece interesante, que se ha generado ya, hemos podido ver que hay cierta estabilidad económica, no hablo de estabilidad política ni hablo de estabilidad social. Hay cierta estabilidad económica que pienso yo que permite a todo el entramado del pueblo español de alguna manera u otra tener esa tranquilidad de decir, puedo arriesgar, puedo dar un paso, el ambiente está estable después de haber salido pues de lamentablemente 2 años de una pandemia que ha sido por un lado desastrosa como todas las crisis, pero por otro lado ha sido clarificadora, ¿no? Lógicamente salvando las distancias con las personas que han tenido que partir, que ya eso es otro tema. Pero al final lo que nos hemos percibido y nos hemos dado cuenta que después de esa pandemia no queda otra cosa que todo o todo. Quiero decir, no hay marcha atrás. O sea, nos hemos dado cuenta con esta hostia que todos hemos recibido a nivel mundial, que si no somos capaces de sacar adelante nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestros proyectos, lo que a nosotros nos gusta, entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Entonces, eso es lo que trae toda crisis, ¿no? Toda crisis en el enneagrama chino es crisis y oportunidad, ¿no? Se escribe así, crisis y oportunidad. Viene una crisis, viene un golpe, pero automáticamente el ser humano desarrolla capacidad
para salir adelante, ¿no? Por eso se dice que no es mejor el más fuerte, Sí, que mejor se adapta. ¿no? Sino que es mejor aquel que tiene la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones, ¿no? Como dice un gran amigo que le conozco, hay que ser todoterreno, Sí, ¿no? total. Entonces, eso es lo que yo de alguna manera he visto, y las predicciones pues se han cumplido todas, ¿no? De una manera increíble. Y eso, la verdad es que hace que para mí mismo, ¿no? Sea motivador, para mí mismo sea empoderador, para mí mismo sea ilusionante poder seguir arriesgando en mayores diferenciales. Y hay una cuarta que me parece interesantísimo, que creo que es lo que se viene y creo que es lo que se tiene que venir. Y también estaría allí mi recomendación y mi consejo en el área del emprendimiento, que es el diferencial, ¿no? Yo pienso que es una columna muy importante. Saber tener o saber buscar o saber fusionar un diferencial en tu negocio, ¿no? Porque podemos hacer lo mismo, pero si nos diferenciamos vamos a encontrar un nicho de mercado también diferente. Vamos a hacer una aportación más. Y la diferenciación, hay diferentes métodos. Bueno, ahora hablaremos de los cursos que tengo y todo lo que tengo en el portal y tal, pero hay diferentes métodos para poder hacer diferenciaciones, ¿no? Un diferencial fuerte. Hay un método, por ejemplo, que lo plantea Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Qué mejor? ¿Quién mejor? ¿De quién mejor coger ejemplos que de Leonardo da Vinci cuando hablamos de diferencial, ¿no? Pero hay también otros métodos que nos permiten, por ejemplo, hacer fusiones, ¿no? Yo siempre les digo a mis clientes, cuéntame, analiza, recuerda qué cosa te gustaba de niño, qué cosas soñabas de niño. Esto es una conversación que le hemos tenido y vale la pena recordarlo. En algún momento, me parece que lo comenté contigo, y yo decía que lamentablemente el miedo termina castrando la creatividad, ¿no? Cuando uno es niño es capaz de todo, incluso pensamos que podemos volar, imagínate. Pero ese pensamiento pues se va castrando, ¿no? Se va castrando con el transcurrir de los años, con el sistema, incluso con la educación, y terminamos estandarizados, ¿no? Estandarizado, ya lo dice un gran pedagogo inglés, ¿no? Que la escuela lo único que hace es estandarizar. Entonces no generamos diferencial. Y después cuando ya somos adolescentes y queremos diferenciarnos, tenemos el miedo. Pero yo pienso que ahora, este 2024, pienso que uno de los caballitos de batalla para los emprendedores tendría que ser la capacidad de fusionar talentos y desarrollar un diferencial fuerte. Que dicho sea de paso, el pueblo español de toda Europa, pienso yo que es el pueblo más creativo, el pueblo más latino, el pueblo con una idiosincrasia más rica, ¿no? Ahora, simplemente un poquito más de riesgo para poder hacer diferenciales. Muy bien. Bueno, pues ahora si quieres vamos a hablar un poco de las predicciones para este 2024. Yo ya estoy preparado aquí con el portátil, así que por donde tú quieras. Vale, pues mira, vamos a tener en principio un mes de enero 2024 bastante tranquilito, ¿vale? Enero va a estar todavía bastante tranquilito, va a estar bastante estable y bueno, pues se va a mantener bien y eso nos permite un poquito estar tranquilos en esta cuesta, ¿no? La que le llamamos la cuesta de enero. La cosa se pone interesante a partir de febrero 2024. ¿Qué vamos a tener? Mira, tenemos un ciclo de 248 años, que es un ciclo de destrucción, ¿vale? Entonces, y ahora ese ciclo matemático se activa a nivel mundial. Y ese ciclo a nivel mundial va a generar situaciones complicadas, diferentes, que ojalá se puedan canalizar. El activismo para reformar el pensamiento más humanístico. O sea, comenzamos este febrero 2024 con una actividad firme y fuerte a nivel mundial de reclamos por hacer que la vida del ser humano sea más humana. ¿Vale? Estamos hablando de humanismo, mayor sensibilidad, mayor conciencia, mayor consideración, mayor dignidad. ¿No? Cuando hablamos de humanismo, tenemos que tener en cuenta esos 4 ítems.
que te he comentado. Lógicamente que esto vendrá con marchas, con reclamos, con manifestaciones, y hay una cosa que sí es un poquito preocupante, es que este ciclo confronta el poder del pueblo contra el poder del autoritarismo o de las autoridades. Y eso es complicado, porque se supone que las autoridades están puestas por el pueblo, para el pueblo. Si las autoridades están puestas por el pueblo y para el pueblo, ¿cómo es posible que el pueblo vaya en contra de las autoridades? Entonces, esto ya estamos hablando de conflictos sociales importantes a nivel mundial. A nivel mundial. Ahora, a nivel mundial, considerando este ciclo, tenemos 3 países que tienen una influencia directa, una predisposición marcada con esta predicción. Una, Estados Unidos. 2, España. ¿En serio? Y 3, Francia. Si tú te pones a pensar en los últimos 15 años, las revueltas que se han dado en estos 3 países son las que han repercutido a nivel mundial. Sí, que todos los países tienen marchas, que todos los países hacen huelga, pero queda allí. En cambio, España, Francia y Estados Unidos, todo lo que se genera allí, tiene una capacidad mediática y tiene una capacidad de visibilidad muy fuerte. Justamente por la misma idiosincrasia, justamente por la misma predisposición que tienen estos países. Entonces nosotros somos foco de ello. Estamos en Madrid, vivimos en España. Esto en febrero. Ahora, también en febrero, y esto ya es complicado y es un poco triste de decirlo. Joder, con febrero, ¿eh? Sí, pero ahora también hay que decir una cosa. Febrero no será el mes de la concreción, pero sí será el mes del inicio. Porque piensa una cosa, todos estos movimientos no comienzan el lunes y terminan el viernes. Son meses, pero se dan los primeros inicios, se dan las primeras señales, se dan los primeros, digamos, actividades. Y esto será todo en febrero. Al mismo tiempo, en febrero, a nivel mundial, tenemos un conflicto en el que se van a posicionar las potencias mundiales. Y esto sí es para tenerlo muy en cuenta. Quiero decirte que los bloques se van a posicionar. Entonces hay un bloque oriental, occidental y hay un bloque chino. Y entonces en este mare magnum social es justamente caldo de cultivo para que cada líder, cada bloque pretenda dominar, gobernar o imponer. Y acuérdate que te he dicho que esto se dará por una cuestión social. Y cuando hablamos de una cuestión social, estamos hablando de una cuestión de creencias. Y cuando hablamos de creencias, también hablamos de religión. Y el mundo, por la religión y por las creencias, está partido y en conflicto. Quiero decir, a día de hoy no nos amamos como hermanos humanos por la religión. ¿Me entiendes? Sí. A buen entendedor, pocas palabras. Como decía mi padre, interpreta mi silencio. ¿Entiendes? Entonces, claro, ahora se va a dar un caldo de cultivo social muy bestia. Muy bestia. China está en un desarrollo cabalgante y está casi conquistando el mundo. Lo que no lo está conquistando con las armas. ¿Comprendes? Yeah. Estados Unidos siempre ha tenido una posición primigenia, primordial. Pero ahora mismo Estados Unidos, con estos cambios sociales, va a tener una cultura más social que lo va a poner en una situación difícil. Y después tenemos el Medio Oriente, una lucha bestial entre el sionismo y el no sionismo.
Pero claro, cuando tú te das cuenta que es el sionismo el que gobierna y el que domina el mundo, y le has tocado, entonces la cosa se pone, ya a día de hoy la cosa está sensible, a día de hoy. Imagínate en febrero, cuando este ciclo comience a estar mucho más activo. Ya. Y cuando las masas y las comunidades comiencen a levantarse. Ujú. Entonces ahí la cosa se pone complicada. En pocas palabras, un conflicto bélico de orden Wow. mundial. Madre de Dios. ¿Vale? Entonces, ojo, vuelvo a repetir, he dicho conflicto, no he dicho guerra. Ya, conflicto, sí. Conflicto. Conflicto. Que lógicamente será el inicio, posiblemente de una futura guerra. Pero yo no pronostico una guerra potente en el 2024. Vale. Pero es el inicio de conflictos muy complicados, que a lo largo de los meses, como la bola de nieve, va creciendo, y eso ya es imparable. Eso es imparable. Lamentablemente, a día de hoy no hay capacidad de negociación, porque tú puedes negociar dinero, tú puedes negociar posesiones, tú puedes negociar una serie de cosas. Solamente hay una cosa que no se puede negociar: la creencia. Ujú. Eso lo explica bastante muy bien Maslow en su pirámide. Ujú, ujú. Necesidades Sí. básicas, necesidades psicológicas, necesidades sentimentales, necesidades económicas. Todo eso se puede tocar. Lo que no se puede tocar es las necesidades trascendentales. Ya. Y cuando estamos hablando de un conflicto de esas magnitudes, estamos hablando de que las negociaciones tienen que ser de trascendencia. Ujú. ¿Cómo vas a cambiar tú tu creencia? ¿Cómo vas a cambiar Ya. tu Dios Sí, por el sí, mío? sí, exacto. Eso no es negociable. Ujú. Entonces la cosa se complica. Pero, como he dicho, estamos en la Tierra para evolucionar y todo es prueba-error. Ujú. Después de eso, ¿qué pasará? Después de tanto miedo, de tanta angustia, de tanto conflicto, después de esas sequías, ¿qué es lo que va a pasar? Un extremo, como dice Hermes Trismegisto y sus 7 leyes, te lleva al otro extremo. Sí, sí, ¿eh? sí. Entonces al final vamos a terminar pensando de que ¿por qué? Porque, pero ya esto será el pueblo, esto será la comunidad, esto será las personas de a pie. ¿Por qué? Por ideas de líderes vamos a tener que estar peleando los humanos. Ya. O vamos a tener que pelear los vecinos, ¿no? Entonces, volvemos. Todo esto es parte de un proceso, de eh, de un ciclo matemático que ya anteriormente, cuando lo he investigado en en años anteriores, ha generado revoluciones. Lógicamente, pensar en una revolución a día de hoy, como está ya todo globalizado, es difícil, Ujú. pero hay formas de revolucionar. Ujú. Hay formas de revolucionar de manera más pasiva. Entonces, eso también nos llevará a unas manifestaciones a nivel mundial. Entonces, tú imagínate en 30, 40 países manifestación por el propio tema, por el mismo tema, que eso no se da. Una cosa es que pues salgan a protestar porque está muy caro el pasaje, o porque no hay leche, porque falta el arroz en el supermercado, ¿vale? Pero que un solo tema sea motivo de manifestación en 30, 40, 50 países, Ya, un ya. mismo día a una misma hora. Ya. Entonces la predicción se da por allí. Lógicamente que todo esto lo documentaremos cuando pase Sí. y lo publicaremos. Si haremos unos buenos reels. Claro que sí. Esto en febrero. Joder, con febrero. Marzo. Y esto ya comenzamos básicamente para temas de España, Vale. que es donde me he enfocado, ¿no? Esto quería hablarte, quería comentar a los seguidores, a los que nos están mirando y los que no van a ver a posteriori, un poco a nivel mundial, que así se dan los tiros. Son las dos cosas más peligrosas, más sensibles realmente. Pero bueno, ya de cara a España, por ejemplo, en marzo, en España, los seguimos con los reclamos, seguimos con los reclamos, seguimos con la difusión. Va a hacer que se genere una regularización de la vivienda. Entonces, contra todo pronóstico, que están pronosticando un crecimiento, un nuevo boom inmobiliario. No. Este año no. ¿Cómo va a haber un boom inmobiliario cuando existe un problema
real, real, con la vivienda. Es dificilísimo. Y menos en un momento en el que el ciclo humanístico, social y de equilibrio se activa. Entonces, ahí la cosa es complicada. Aquí directamente el pronóstico será regularización, una nueva regularización en temas de vivienda. Y esto es interesante y sensible porque si el gobierno mete mano en las propiedades y en las posesiones, es muy delicado. Es delicadísimo. Pero también el gobierno tiene potestad para hacerlo. La tiene. ¿Eh? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cada día que pasa nos acercamos más a una coyuntura más social. Más social. El mundo está caminando cada vez hacia ser más social, quiero decir, ser más ecuánime, más equilibrado, tratar de ser más justo, tratar de darle oportunidades y posibilidades a los que no tienen. ¿Eh? Entonces, el mundo camina hacia allí. Y justamente estas revueltas se dan por esto. Entonces es complicado la situación que tiene España específicamente o especialmente en este sector de la vivienda, ¿no? Así que las regularizaciones, gracias a los reclamos y las nuevas normativas que van a fastidiar y van a tocar a los que tienen propiedades, pues, lógicamente. Con lo cual yo no preveo un crecimiento inmobiliario. Por el contrario, preveo una crisis. Wow. Sí. ¿Te puedo preguntar una cosa aquí? Sí. ¿Fue como una crisis parecida a la que hubo a partir de 2008? No tanto, porque esa crisis fue destructiva. Vale. Esta será reguladora. Okay. Es diferente regular por metro cuadrado y que no te pases de ese baremo, y otra cosa es que se desplome. No se va a desplomar, pero de todas maneras a los que tienen posesiones, cuando le tocas el boli, pues ya dice, hey, esto es mío. ¿Comprendes? Sí. Esto es mío, esto no me lo toques. Entonces fastidia. Y yo entiendo ese fastidio, porque claro, lógicamente cada uno tiene sus posesiones con su esfuerzo y con su sacrificio, con su esfuerzo, su inteligencia, con lo que fuera. Y lógicamente que está ganado a pulso. Pero ahí vienen los problemas, pues, de la mala gestión de las autoridades. Por eso al principio te he dicho, el pueblo en contra de la autoridad. Esto es una cosa que es alucinante. Yo no sé cómo puede ser posible, pero lo es. ¿No? Y acá hay otro tema también en marzo, que es penoso. Vaya. Sí, es penoso. Es que va a haber un acontecimiento destructivo, muy negativo, fatal, en las costas españolas, o sea, en el mar español. ¿Qué va a pasar? Va a ser un desastre que va a tener una repercusión mundial que va a dar la vuelta al mundo. Ostras. Ojalá que no esté relacionado con el petróleo. Ojalá. O sea, que lo está. Ojalá que no. Vale. Ojalá que no. Pero sí estamos hablando que será un acontecimiento que va a afectar considerablemente desde el punto de vista de la noticia a España y va a dar la vuelta al mundo. Un desastre que va a acontecer en las costas. ¿Y qué va a ser? ¿Ambiental, político, económico, todos los niveles? Está directamente relacionado con la vida y la muerte. Vida y muerte. Ojalá que no sea el petróleo, ojalá que no sea un accidente bestial en los mares de las costas españolas. ¿Y ahí se podría definir, o sea, costas españolas en general? O... Sí, no, playa española. ¿Y podría ser todo el Mediterráneo? Sí, tú piensas que España es la península y las islas, las Baleares y las Canarias. Entonces tenemos que tener en consideración todo lo que es mar español. Mar español, el norte-sur de la península y pues las Baleares y las Canarias. Bueno, yo no digo nada porque todo lo que dices se cumple. Sí, esto también hay que tener. A ver, ojalá que se pueda prever, ojalá que las autoridades pues tengan tengan una disciplina y tengan un rigor
en sus responsabilidades y a lo mejor se puede minimizar. Ya. Pero cuando nosotros hablamos en predicciones mundiales, tú piensas que yo para hacer o para trabajar predicciones mundiales, yo analizo unas fuerzas de ejecución que son naturales y la naturaleza no se puede contener. Es diferente cuando yo hago un trabajo predictivo con un empresario, porque él puede tomar decisiones. Pero ¿quién toma las decisiones de la naturaleza? Eso es complicado. ¿Comprendes? Entonces, allí está la diferencia. Estos pronósticos, al ser nacionales, son muy fuertes, casi imparables. Mientras que cuando yo trabajo con mis clientes que son empresarios o líderes o personas que toman decisiones, lideresas, incluso empresarias, mujeres, la capacidad de evitar, minimizar, prever es altísima, pero porque toma la decisión él o ella con mi recomendación, con mi estrategia y con las predicciones que saben que se cumplen y que ya se han cumplido otras. Entonces, allí nosotros tenemos mano para maniobrar la situación. Por eso este proyecto, por eso este servicio, manos de los emprendedores y de los empresarios, pues es increíble, es muy bonito, es muy aportativo, ¿no? Abril. Conflicto diplomático-político de España con sus aliados y vecinos. Y esto también es complicado porque vamos a ir viendo cómo el gobierno español a lo largo de estos meses hasta llegar lógicamente en marzo, en abril, que ya le pararán los pies, va a ir posicionándose por un camino que no debe de tomar y que no debió de tomar nunca. Entonces en marzo, en abril, este conflicto con sus aliados pues puede repercutir de una manera trascendental para España y lógicamente el país se puede levantar, el pueblo no va a querer y la Unión Europea es estricta, es muy estricta y ahí se pueden mover fichas y pueden haber acontecimientos difíciles. Es un año muy sensible, es un año muy sensible en relación social, en cuestiones humanitarias, en cuestión de las personas, en cuestiones de creencias, en cuestiones de criterios, en desarrollo, en evolución, en conciencia, en pensamiento. O sea, estamos entrando a las puertas de lo que es la conciencia. Pero claro, tú piensas que el ser humano todavía es un animal civilizado, todavía. Porque si realmente fuéramos conscientes no existirían los jueces, no existirían las cárceles. Es que no tendrían por qué existir si fuéramos conscientes. ¿Comprendes? Son reformatorios donde la gente entra a ser reformada. Casi como domada. Casi como domesticada. Entonces tú imagínate, terminando un periodo así y entrando a un periodo de conciencia, lógicamente que hay dolor. Lógicamente que va a haber dolor. Pero esto no lo podemos parar ni tú, ni yo, ni nadie. Es parte de la evolución, es parte de la vida, es parte del sistema solar. Está así planteado. Nosotros, al fin y al cabo, no somos nada. Simplemente hacemos nuestra aportación como podemos y ya está. Entonces, en abril, el conflicto diplomático-político que España va a tener con sus aliados, pues va a poner en riesgo muchas cosas. Va a generar una inestabilidad complicada. Pero no solamente eso, sino que también con sus vecinos. ¿Y quiénes son los dos vecinos que tiene España? Pues tiene a Francia y tiene a Marruecos. Entonces en el mes de abril se activarán los conflictos con Francia, con Marruecos y con los aliados. Pero hay buenas noticias también, lógicamente. En el campo del empresariado. En el campo del empresariado. A partir de abril se va a dar un repunte del emprendimiento en España. ¿A partir de abril? Sí. O sea, a partir de abril, mayo por delante, pero a partir de abril veremos cómo los números
en el emprendimiento, en la satisfacción, en la proyección, en la difusión, será cada vez más satisfactoria. Esto es un número puro y duro, eso se ve simplemente cuántos más se han dado de alta, cuántos se han dado de Sí, baja, sí, sí, ¿no? sí. Y en este sentido, pues Madrid está a la cabeza, Ya. ¿no? Por las posibilidades, las oportunidades, las libertades y la estabilidad que genera la comunidad Ujú. de Madrid, ¿no? Porque en este sentido hay que saber separar las harinas del costal, Ujú. ¿no? Lógicamente que la comunidad madrileña en el campo del emprendimiento tiene un fomento diferente al que tienen otros, Ujú. ¿no? Entonces, en este sentido, incluso en su momento eh, hubo hubo un comentario en el que proponía, pues si tanto se quejan las otras ciudades que tienen tantos obstáculos para emprender, vénganse y emprendan en Madrid, ¿no? Ujú, Fue un ujú. comentario que Sí, hizo una sí, persona, sí, una política mujer, sí, total. eh, que es lógico y natural. O Ujú, sea, las respuestas son rápidas, lógicas y reales. ujú, Entonces, el emprendimiento en el mes de abril va a tener un repunte marcado. Entonces, va a ser el momento en el que el campo empresarial va a querer hacer, va a arriesgar, van a tomarse decisiones, pero al mismo tiempo se van a dar ayudas. O sea, ujú, las ayudas en el campo del emprendimiento de los emprendedores y de las pymes van a seguir dándose. Saldrán algunas nuevas. Lógicamente, no para el 100%, que ya quisiera yo que sean las ayudas para el 100% de los emprendedores, y además no solamente madrileños, sino de toda España, pero esto se va dosificando, ¿no? Pero bueno, mal que bien, algo es algo. Algo es algo. Entonces la predicción está ahí bastante clara, por un lado. Por otro lado, mayor visibilidad, mayor preponderancia del emprendedor español en la visibilidad, pues por ejemplo en las redes, por ejemplo en los canales de televisión, por ejemplo en la difusión, ¿no? Por ejemplo en la motivación, por ejemplo en su propia comunicación, ¿no? También se van a dar, he dicho que se van a dar ayudas y aquí quiero hacer un hincapié. Mira, yo esta información la tengo porque me buscan de primera mano gente que emprendedores muy diferenciales, muy disruptivos para hacer predicciones y porque tal y cual. Hay un grueso importante de emprendedores españoles, Arman, que generan inventos, Ok. ¿vale? Lamentablemente, esos inventos no tienen cabida, o mejor dicho, no les dan bola aquí en España. Entonces hay empresarios, business angels, Sí. franceses, americanos, rusos, y al final muchos de los inventos hechos por españoles para el emprendimiento, servicios, terminan siendo, digamos, inscritos o patentados en otros países, Ujú. ¿no? Y eso es una pena, pero este año vamos a ver cómo algunos inventos españoles van a dar la hora, van a ser noticia, y eso va a potenciar, lógicamente, desde el punto de vista de la repercusión mediática, a la motivación para que las personas puedan seguir emprendiendo, puedan tener esa ilusión o puedan tener ese valor de querer hacer sus cosas bien, ¿no? Entonces, también va a haber cierta aptitud promocional. Promocional. Mira, a día de hoy hay algunas entidades que generan concursos donde tú presentas tu proyecto, a incubadoras y tal y cual y no sé Ujú. qué. Pero son asociaciones más aisladas. Yo pienso que a partir de abril va a ser el propio gobierno que va a plantear de manera abierta concursos para emprendedores, concursos de incubación, Sí. como las tienen, por ejemplo, otros países, pero si esto es fácil. Yo realmente creo que España sería un, un líder en el invento, porque la mente del español es muy creativa. Lo que pasa es que las ayudas, los fomentos,
la promoción de ellos, pues a día de hoy está aislada, pero porque se han enfocado en otras historias, se han enfocado más en querer seguir manteniendo o teniendo poder que trasladar ese poder al pueblo. Por eso te he dicho al inicio, que cómo es posible que el pueblo esté en contra de los líderes, y se supone que los líderes están puestos por el pueblo. Pero bueno, el reconocimiento español este 2024 en el área del empresariado y del emprendimiento va a estar puntero. Esa es una noticia muy buena. El reconocimiento en cuanto a inventiva, en cuanto a creatividad, en cuanto al incremento de la tasa del emprendedor, en cuanto a la facturación, en cuanto a la aportación. Porque tú piensas que hay productos que tienen una aportación muy potente, muy potente. Y ahora, en esta era digital, cada vez la creación está en manos de más jóvenes. Y tú piensas que mientras más joven, más inocente y más crédulo. Si eres más inocente y más crédulo, te crees cualquier cosa. Y ese es el secreto del éxito. Creértelo. Eso es. ¿Me entiendes? Entonces un joven de 16, 17, 18 años, que ya hay genios de la informática con esas edades, si se comienza a creer que puede hacer algo o ve un problema, puede inventar cosas alucinantes. ¿Comprendes? Sí. Pero lógicamente ya cuando estamos en los 28, 30, 35, 40 años ya tenemos miedo. ¿No? O porque tenemos familia, o lo que fuera, o porque ya nos han estandarizado, porque ya nos han dicho, si dejas tu trabajo para emprender, te mato. Total. ¿Me entiendes? Sí. ¿No? Todos buscan la estabilidad, pero bueno, eso ya es, poco a poco será el pasado. Porque como dice la primera ley natural Hermes Trismegisto, todo es mental, todo está en constante movimiento. Si no está en movimiento, no es natural, es antinatura. Lo que pasa es que, como ya te digo, nos estandarizan y el sistema hace que nosotros tengamos miedo al riesgo, lógicamente, porque el riesgo te da madurez, te da evolución, pero te da despertar. ¿No? Pero bueno, nos vamos a acercar allí. Aquí hay otro tema, las mujeres. ¿No? El crecimiento del empresariado, de la emprendedora mujer femenina se va a dar también. Se va a dar. Y va a ser, y es ya muy bonito ver, ¿no? Cómo esa creatividad femenina comienza a dar forma en áreas empresariales y de aportación a la comunidad. Pero aquí pienso yo que hay un tema, un hándicap, un taburete que las mujeres tienen que saber lidiar, y es la conciliación. Mira, hemos pasado de la conciliación femenina, de la emprendedora mujer, de la conciliación entre su profesión y ser madre, a día de hoy, de lo que más se está conciliando ya no es el hecho de ser madre y ser empresaria. Ya se está conciliando cómo puedo ser yo emprendedora, cómo puedo crecer y cómo puedo prosperar, y mi conciliación emocional sentimental. De relación de pareja. Estamos en una era singles. Entonces, es así, es real. Estamos en la era singles, así como estamos en la era digital, así como hemos entrado en planos de inteligencia artificial. Ya desde hace varios años hemos entrado, Europa especialmente, en la era singles. Ahora volvemos nuevamente al inicio de las predicciones. Comunidad, individualidad. Hemos vivido tanto esa imposición social de ser o tener pareja, de tener familia, y de tener familia o tener pareja significaba, ahora menos, pero todavía, tener un status quo. Eso ha sido tan saturador que se han ido al otro extremo y dicen, ya no quiero yo ese status quo. Mi status quo es yo, no mi pareja, ni lo que tengo en el entorno. Yo y lo que yo puedo crear. Ahí hay un empoderamiento de conciencia en lo masculino y en lo femenino. ¿Entiendes? Entonces, esa conciliación es muy interesante.
¿no? Y para todas tus seguidoras, porque sé que tienes muchas seguidoras femeninas, y no hay que decir por qué, porque eres realmente un chico inteligente y que tiene pues una capacidad de comunicación y de conciencia, que nos escuchen y sepan, ¿no? Que el gran reto que tienen ahora es conciliar su crecimiento profesional con su crecimiento sentimental. Ok, ¿Vale? qué bueno. Mayo. ¿Mayo para emprendedores o en general? En general. En mayo comienza en España la concientización del euro digital. ¿Ok? El euro digital ya está planteado, ¿ok? Pero hasta el día de hoy no se ha generado ni noticias, ni normas, ni nada. Vale, a partir de mayo de este 2024, el gobierno español comienza la difusión, la concientización y, lógicamente, a comunicar cuáles van a ser los beneficios del euro digital, de alguna manera u otra, para convencernos. Y de esa manera, pues, ya no se necesite vaselina, ¿no? Como quien dice. Bueno, mi argot latino ya te lo conoces. Sí. Entonces, esto también es un pronóstico. No creo que sea malo. Está bien. Estamos en la era digital y el dinero digital pues ya tuvo sus primeros pasos y ahora lógicamente se tiene que normalizar, ¿no? Tendrá sus pros y tendrá sus contras. Bueno, pues ya eso depende en qué lugar quieras estar tú. Tienes tiempo, escucha las predicciones y pues ponte manos a la obra, a ver cómo lo planteas, cómo lo planificas. En junio, nuevamente, manifestaciones en las calles y aplicación de reformas sociales. Aquí ya no estamos hablando de temas de vivienda, sino reformas sociales en trabajo, en economía, en facilidades. Entonces, este es un año en el que se inicia a nivel mundial, pero lógicamente nosotros lo vamos a ver, más lo vamos a notar en España porque es donde vivimos, un camino de humanidad, de tendencias más sociales, más equitativas y más de ayudas. Ahora, hay un grupo, hay una tendencia a hacer ciertas quejas de que se les ayuda demasiado a los que no tienen, ¿no? Y hay una parte en la que yo estoy de acuerdo. También se le debería de ayudar a los que no tienen mucho, ¿no? Y también se les debería de ayudar a los que tienen para que sigan generando y sigan produciendo. Cuando yo me refiero que en junio se darán ejecuciones de nivel de reformas sociales, me refiero a eso. Que ya no será solamente orientado y dedicado para los que menos tienen, sino también habrá una orientación de ayuda, de apoyo, de promoción para los que tienen un poquito más, ¿no? Entonces, eso es un poco ser más ecuánime, ¿no? Tienes mayor ecuanimidad, también apoyas al que no tiene, lógicamente, apoyas al que tiene un poco para que siga creciendo y también apoyas al que tiene para que siga generando, ¿no? Lo que pasa es que ahí se ha generado un desequilibrio porque se ha apoyado mucho a los que no tienen y siempre se ha apoyado a los que tienen, por eso que tienen. Pero hay una brecha amplia y grande, ¿no? Que es la clase media, media baja, media alta, que son los que de alguna manera sostienen el entramado del emprendimiento español. Esa es la brecha, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de estrategias políticas, sociales, económicas de un país, lógicamente que se tiene que ver que esa es la brecha a la que se le necesita sostener, apoyar, aportar, mantener. Entonces, este año ya comenzó el año pasado, pero este año 2024, a partir de junio, se van a dar esas reformas sociales también para los que tienen un poquito más. Con lo cual eso me parece a mí positivo. Porque si generamos economía, si la microeconomía está en activo, pues todos felices y contentos. Junio, julio. Aquí sí lo vamos a tener complicado.
Mira, junio y julio van a ser 2 meses en el que peligra la estabilidad política española. Estoy diciendo que junio y julio serán meses en los que el conflicto, crisis interna y poder político se inestabiliza a través de rupturas de apoyos, rupturas de pactos, y esto lógicamente va a generar una crisis de gobernabilidad. ¿Mm? Y eso será, pues, caldo de cultivo para muchas cosas, porque una vez que comienza esto así, como dice el dicho, río revuelto, ganancia de pescadores. ¿No? Sí. Entonces hay que prepararnos para junio y julio, ¿no? Ahora, si bien es cierto, son predicciones, algunas positivas y otras no tan positivas, también quiero dejar muy claro una cosa. Una cosa es la macroeconomía y otra cosa es la microeconomía. El emprendedor y el empresario se manejan en la microeconomía. Y los que mueven esa microeconomía son los propios empresarios. Los que mueven la macroeconomía y es la política, ¿no? Con lo cual, no son predicciones que deberían de generar sensación de ansiedad, ni sensación de inestabilidad, ni sensación de miedo. Por el contrario, como yo le digo a mis clientes, tenemos la bendición y la dicha de poder prever acontecimientos. Yeah. Lo que tenemos es que generar estrategias, anticiparnos, Sí. y tomar las decisiones adecuadas con la información que tenemos. Lógicamente que para esto tiene que haber herramientas, ¿no? Que es otra de las cosas en las que yo también me especializo, ¿no? Entonces te he traído predicciones hasta junio o julio, porque así aprovechamos ya la vuelta de verano, pues ya tenemos Todo otras material. predicciones. Muy bien. Yo quería preguntarte un poquito, ya que también tenemos emprendedores en la sala. Creo que el año pasado hablamos un poco de algunas tendencias, ¿no? De era digital, de inteligencia artificial, de cositas como en concreto. ¿Tú hay alguna tendencia o algo donde tú crees que el emprendedor se tendría que subir como a esa ola o algo donde tendría que estar sí o sí? Mira, sí. Esta última generación, esta generación nueva, es una generación que es más consciente de la sostenibilidad, de la ecología y de la naturaleza. Vale. ¿Okay? Pero esto también porque los que están antes de ellos, que somos nosotros, hemos sido lo que hemos generado el aspecto más consciente. O sea, hemos generado la conciencia, ¿no? Entonces, yo te he dicho al principio que decidí trabajar con empresarios porque es uno de los poderes que mueve el destino del mundo. Entonces, el emprendedor y el empresario como tal tiene una capacidad de co-crear en su entorno de manera aportativa. Yo pienso que absolutamente todos los emprendimientos que apoyen, ayuden, motiven, empoderen, fortalezcan y difundan la conciencia, la innovación, las herramientas de mejora, el humanismo, la sostenibilidad, van a ser punteras. Lógicamente que esta es la filosofía. Necesitarán herramientas, inteligencia artificial, digitalización, difusión, visibilidad, pero esas son las herramientas. Lo importante del emprendedor no es lo que hace. El emprendedor es emprendedor por lo que piensa. O sea, la virtud del emprendedor es que tiene la capacidad de soñar. Muchos no tienen la capacidad de hacer. Por eso que contratan a técnicos para que lo hagan. Pero la idea de quién fue, ¿del técnico? No, señor. La idea fue del emprendedor. Entonces, a tu pregunta, claro, todo lo que esté relacionado
con la evolución, con el crecimiento, con la sostenibilidad, con la conciencia, todas las herramientas que se puedan generar para eso son las que van a ser punteras. Todavía nos queda ese rezago de la generación anterior de que lo primero, dinero. ¿No? Lo primero, dinero. Bueno, esta última generación ya no piensa que primero es dinero. Ya no se piensa así. Ya estas generaciones últimas que están saliendo ya no tienen por supremacía el dinero. Ya tienen por supremacía la calidad de vida. Y ellos necesitan espacio, tiempo, libertad, movilidad y tecnología. Y esto ha generado una crisis en las grandes multinacionales de recursos humanos. Porque los seleccionadores de trabajadores quieren estabilidad. Y dice que los jóvenes que se presentan a los concursos de selección de personal, cuando le dicen, te vamos a hacer un contrato por 5 años, le dicen, no, gracias, encantado de conocerte. Yo pensaba que eran solamente 3 meses. ¿Comprendes? Entonces, los valores están cambiando. Y allí volvemos nuevamente al tema predictivo. ¿Por qué cambian los valores de la humanidad? Porque hay influencias naturales, internas y externas, que nos generan cambios naturales. Entonces, todo lo que está relacionado con eso, todo lo que está relacionado con eso que te he dicho es interesante. Ahora, hay un aspecto formativo. La formación nunca va a parar. ¿Comprendes? Lo que pasa es que tienes que generar formación para eso. Yo todavía no conozco a día de hoy una academia, instituto de formación específica en inteligencia artificial, en herramientas de inteligencia artificial. A todos los he visto en TikTok. Que sí, que esto, que no sé qué, que deja de utilizar el PowerPoint y utiliza esto, que deja de utilizar el Word y utiliza esto, que quieres hacer un vídeo, mira esto. Ya, pero esas son píldoras. Ya. Sí, eso un curso o sea, no, una empresa especializada en 50 herramientas de inteligencia artificial, pero que sean expertos. Ya ves. Y que den cursos de eso para tu empresa, que tú tengas la capacidad de decir, oye, mira, tengo que contratar 10 cursos, te hago la consultoría, ¿qué empresa de qué tienes? Vale, perfecto, pues tú lo que necesitas son estos 5 cursos, porque estos 5 cursos de inteligencia artificial tú los vas a aplicar como herramientas para el proyecto que tú tienes. Bueno, hasta ahora no lo veo. Hasta ahora no lo veo. ¿Comprendes? Sí, yo tampoco lo puedo hacer todo, porque tengo bastante con el tema de las predicciones. Pero si tú me dices, ¿qué recomendarías? Pues eso. Cada vez estamos yendo más a online, cada vez estamos yendo más a las cámaras, cada vez estamos yendo más al teléfono, cada vez estamos en la era de lo visual. ¿No? Estamos en la era de lo visual. Entonces, eso va a ir cambiando. Eso va cambiando. Como herramienta de emprendimiento, pienso yo que el que se halla, cree, desea ser un diferencial, tiene que trabajar el aspecto consciente. Tiene que trabajar el aspecto consciente. A día de hoy hay bancos que subvencionan solamente, escúchame bien, solamente proyectos ecológicos. Fíjate. Y no son conocidos. Y no son conocidos. Pero claro, un emprendedor que tiene un proyecto de ecología va a ese banco y ese banco le dice, toma, hazlo. ¿Comprendes? Sí. Y así hay inversionistas que solamente quieren ayudar a un sector específico y puntual. Entonces yo pienso que los tiros van por allí. Por eso que estamos hablando de una gran revolución. ¿Cuál es la gran revolución? Pues la gran revolución es la que se dijo ya hace muchos años. Es la revolución del humanismo. Ese Homo sapiens domesticado y civilizado tiene que pasar a ser humano. Total. Y ser humano es otro nivel. Bueno, pues yo por mí, si quieres cerramos aquí la grabación. Tenemos gente aquí en directo, todos los que estáis en directo, vamos a poder hacer una ronda de preguntas y respuestas, todos los que estáis aquí, ¿vale? Entonces, si quieres cerramos aquí la grabación para todos los que nos estáis viendo en YouTube.
Vamos a dejar los datos de contacto de Leo, ¿vale? Ahí abajo, predictivo.es, ¿no? Sí. Si queréis saber más sobre Leo, estrategia empresarial, análisis predictivo, vamos a dejar todos los datos ahí para que podáis conocerle, poneros en contacto y nada, pues mucha suerte para este 2024. Muchas gracias, Leo. Hasta aquí, Un placer, como siempre. Arma. Muchas gracias a ti.